Bendecimos al Padre en este momento por el propósito que Él está cumpliendo, el designio de su santa voluntad, todo lo que Él está haciendo con nuestras vidas, cuando muchas veces es difícil entender para nosotros lo que Dios está haciendo, pero Dios nos está dando entendimiento, nos está dando capacidad para comprender lo que Él se ha propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan y sabemos que el plan de Dios es justamente que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. En otras palabras, que lo que se perdió en el hombre, lo que se perdió en Adán, sea restaurado en nosotros, sea restaurado en nuestras vidas. Y por eso Dios está trabajando en nosotros, enseñándonos de muchas maneras cuál es la demanda que Él tiene con nosotros. Porque nosotros sabemos que hay demandas en el reino. Así como hemos recibido tantas bendiciones, hemos recibido bendiciones en cantidad que nosotros no podemos medir, porque la palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si la Biblia dice que con toda bendición espiritual Dios determinó un grupo de bendiciones, porque eso no está limitando a Dios. No podemos decir que solamente Dios tiene esas bendiciones. Dios tiene mucho para dar, pero para el hombre Dios predestinó algo especial. ¿Por qué? Porque Dios metió al hombre en limitación de tiempo y espacio. Y por lo tanto, como lo metió en limitación de tiempo y espacio, nosotros sabemos que todo lo que Dios entrega, lo entrega y lo entrega con medida, una medida para nosotros, no porque Dios tenga medida. Dios no tiene medida. Lo de Dios es eterno. Todo lo que Dios da es eterno en un sentido, porque lo de Él es eterno. Pero a los hombres nos entregó con medida, nos entregó con una medida. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de las dimensiones del amor, porque dice que podamos comprender con todos los santos la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Está hablando de dimensiones, está hablando de medidas. Y Dios nos lleva a entender esas medidas, a comprender esas medidas, a entender qué es lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Y por eso cuando nos habla de que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Él determinó para el hombre, para el ser humano, un grupo de bendiciones. Y esas bendiciones son las que Dios quiere que sean efectivas en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros vivamos la plenitud de Cristo. No vamos a poder ver bendiciones, si no hay una entrega total para Dios. Esto me está diciendo que es necesario que yo me entregue por completo, y no porque esté detrás de una bendición, sino porque estamos detrás del cumplimiento del plan de Dios para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Amén. Porque eso es lo que debe de hacerse, la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos buscar, la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos que se cumpla, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos santos y sin mancha. La voluntad de Dios es que vivamos para Él. La voluntad de Dios es que nos entreguemos a Él. La voluntad de Dios es que Él pueda hacer en nosotros una obra de tal manera, tan profunda en nuestras vidas, que nos lave, nos limpie, nos purifique, nos santifique, nos aparte de maldad y nos lleve a vivir la vida que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Porque ese es el plan de Dios. Ahora sabemos también que esto tiene un costo y que tiene una demanda. Porque Él nos bendijo para esto. No a todo el mundo Dios le dio el privilegio de ser llamado para formar la imagen de Dios en él.
Ese es el privilegio que tú y yo tenemos, que fuimos elegidos por Dios para Él formar su imagen en nosotros, su carácter en nosotros, su vida en nosotros. Y por lo tanto, si Dios nos ha dado, entonces nos va a demandar, porque ya hemos dicho que al que más se le da, más se le demandará. Dios no le va a demandar al que no le dé. No, Dios le va a demandar al que Él le da. Si Dios le da a alguien y lo pone a administrar cosas santas, espera que esa persona administre con rectitud, con integridad esas cosas. Amén. Que las administre, que cuide por ellas, que vele por ellas. Si Él puso en nosotros una nueva naturaleza, Él espera que nosotros sepamos administrar lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Porque sería triste que nosotros, habiéndonos entregado tanto, no sepamos apreciar o valorar o hacer lo que tenemos que hacer con lo que Él nos ha dado. Entonces, por eso Dios está trabajando en nuestras vidas para que ese propósito se cumpla. Está trabajando y nos está hablando en estos días, en cuanto a su propósito, nos está hablando de lo que Él quiere hacer con nosotros en este tiempo, en la restauración de todas las cosas, y que nosotros podamos comprender que Dios llama con un llamamiento santo y llama con un llamamiento en esta tierra para que se cumpla su plan a través del tiempo, a través de las generaciones. Hemos hablado de cómo Dios ha llamado un pueblo a través de las generaciones, cómo Dios ha llamado instrumentos a través de las generaciones y que Dios siempre ha esperado que esas personas que Él ha puesto tengan un corazón para Él, se dispongan para Él. Porque es muy triste que habiendo Dios llamado a una persona para cumplir un propósito o un pueblo para cumplir un propósito, ese pueblo no sepa valorar el llamamiento que Dios le ha hecho. Entonces, eso me enseña a mí. Eso es como si a alguien le entregan una empresa para que la administre. Le pagan un buen salario. Y aparte de eso, le dan muchas prebendas. O sea, le dan participación de muchas cosas. Sin embargo, no sabe administrar esa empresa. O empieza a malgastar. O empieza a malusar lo que hay en la empresa. ¿Qué cree que puede pasar cuando venga el dueño de la empresa a pedir cuentas? Se espera que haya una recompensa. Por eso es que el que trabaja en un sitio, cuando la gente trabaja, debe valorar el trabajo. Amén. Debe apreciar. Amén. El que tiene ese trabajo. Amén. Debe de apreciarlo. ¿Por qué debe apreciarlo? Porque ese trabajo se lo dieron, aunque tenga capacidades para hacer ese trabajo. Sin embargo, es un privilegio tener ese trabajo. Amén. Es un privilegio tenerlo. No se puede pensar como mucha gente piensa. Bueno, esta gente tiene dinero. ¿A mí qué me importa? Yo vengo y rompo aquí y acabo. ¿Cuánta gente se roba el tiempo? ¿Cuánta gente se roba las cosas? ¿Cuánta gente hace cosas indebidas en sus trabajos? Porque no aprecia y no les importa. ¿Por qué? Porque ellos no son los que están sacando dinero para invertir. Y yo no debo pensar nunca, aunque la gente tenga dinero o no tenga dinero. Yo siempre tengo que pensar que si tengo el privilegio de tener un trabajo, es una bendición. Amén. Y que yo debo apreciarlo. Amén. Y debo valorarlo. No importa, a veces la gente se siente explotada, se siente de tantas maneras, pero no debe ser así el pensamiento. No debe ser así el pensamiento. Hay gente que aún estando dentro de la misma empresa habla mal de la empresa. Entonces, ¿qué hace adentro? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se sale? Porque no es justo que estando trabajando para una empresa que le está dando un salario, entonces está hablando mal de la empresa. Porque no se va. Toma su decisión y se va. Entonces nosotros, que Dios nos dio un privilegio, que nos ha dado todo gratis y que nos ha puesto a administrar cosas santas, ¿cómo no administrarlas como debemos administrarlas?
Eso es lo que Dios tiene que concientizarnos. Y por eso es que está madurando un pueblo. Está enseñando un pueblo, instruyendo un pueblo, para que sepamos que estamos administrando las cosas de Dios. Amén. 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 Estamos administrando las cosas de Dios. No estamos administrando cualquier cosa. No estamos haciendo cualquier cosa. Estamos administrando lo santo. Estamos administrando lo que viene del cielo. Estamos administrando lo eterno. Estamos administrando cosas que van a redundar para la eternidad. Eso es lo que estamos administrando. No estamos administrando ni siquiera empresas de esta tierra. Por eso Jesús fue muy enfático en decir, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis defensores o mis seguidores vendrían a defenderme. Que fue lo que le dijo el Señor a Pilato, vendrían a defenderme. Si mi reino fuera de este mundo. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y por eso es que es bueno entender esto. Lo que Dios está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Es necesario que lo comprendamos. ¿Por qué Dios nos está hablando a nosotros de esto? De esta manera. De cómo Él ha trabajado con hombres, que ha llamado, que Él ha puesto en los lugares y que la mayoría no han sabido administrar. No han sabido administrar. Pueblos enteros que no supieron administrar. Y después vemos las consecuencias. Pero fíjese usted que esto tiene una aplicación de la cual Dios nos va a hablar hoy. Una aplicación tan importante para nuestras vidas. Y yo quiero que usted venga a la palabra Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Capítulo 9. Vamos a leer un poquito el contexto en el 8, que era donde estábamos estudiando la última vez. Estábamos compartiendo en el capítulo 8. Y dice aquí la palabra. Versículo 62. Usted sabe que Salomón dedicó el templo y ya nosotros hablamos un poquito de Salomón, de la vida de Salomón, de las actuaciones de Salomón, de la oración de Salomón, de cómo Salomón oró, de cómo Salomón fue tan explícito sacando lo que había ¿dónde? En su corazón. Porque nosotros tenemos que entender una cosa, que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca no puede hablar de otra cosa. La boca va a hablar de lo que hay en el corazón. Cuando hay maldad, ¿de qué habla la boca? De maldad. Si una persona solamente piensa en las cosas de este mundo, pues de eso es lo que va a hablar. Si en su corazón solamente hay vehículos y casas y lujos, ¿de qué va a hablar? De eso va a hablar. Si en su corazón hay lascivias y fornicaciones y adulterios, ¿de qué va a hablar? De eso va a hablar. No va a hablar de más nada. Va a hablar de lo que hay en el corazón. A veces la gente no entiende eso. ¿Por qué dice eso la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro. Y por eso Dios quiere un pueblo y quiere instrumentos conforme a su corazón. Amén. Que tengamos todos el corazón de Dios. Amén. Que vivamos para Él, que nos entreguemos a Él. Que Él sea el objeto de nuestra vida. Que Él sea el objeto de nuestra alabanza. Que Él sea el objeto de nuestra adoración. Que Él sea el objeto de todo nuestro diario vivir, de nuestro sentir, que nosotros no tengamos otra cosa en nuestro corazón, sino solamente Él. La gente dirá, pero ¿cómo uno puede tener solamente a Dios, solamente cosas de Dios? Sí, yo puedo poner a Dios en todas las cosas, en mi diario vivir, en todas las cosas, ahí está Dios, para que nosotros veamos una vida guiada por el poder de Dios, una vida sometida a Dios, una vida que no fracasa porque Dios la está guiando a toda verdad. Le está mostrando el camino. Entonces, aquí dice que Salomón dedicó el templo y en la dedicación hizo lo siguiente. Entonces el rey y todo Israel con él
sacrificaron víctimas delante de Jehová. Acuérdese que aquí todavía el reino era uno solo, no estaba dividido. El reino era uno solo, el reino de Israel. Y aunque estaba Jerusalén como capital, sin embargo, el reino era uno solo. Y dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. O sea que hicieron tremendo sacrificio. Porque al ver toda esta cantidad de animales, uno se puede dar cuenta, hermano, que esto no era algo pequeño. Yo me imagino el espacio para poner todo aquello. Todos estos animales, cómo iban sacrificando y sacrificando y sacrificando, y me imagino la sangre cómo corría allí. Eso era algo bien terrible. No en una connotación mala, sino buena, terrible. Y dice aquí, aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. O sea, no cabían las ofrendas. Había tanto que no cabía. No cabía lo que se estaba ofrendando, ni los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. ¿Cuánto tiempo hizo fiesta? 14 días de fiesta. ¿Usted se imagina eso? 14 días haciendo fiesta, comiendo, haciendo lo que les parecía en cierta manera. Porque estaban en fiesta. Los festines de los hebreos eran cosas bien, pero bien grandes. O sea que esto es para que nosotros pensemos por un instante lo que había producido el hecho de haberse construido este templo, todo lo que produjo, cómo ellos llegaron a expresar a Dios a través de esa fiesta y todos estos sacrificios, todo lo que ellos sentían en ese momento. Aparentemente el pueblo estaba totalmente entregado a Dios, juntamente con Salomón, aparentemente. Y mire lo que Dios dice aquí, que esto es importante para nosotros. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Acuérdense que Dios hizo todo esto por amor ¿a quién? A David su siervo, que tenía un corazón para Dios. Que tenía un corazón entregado a Dios, que tenía un corazón sometido a Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que sabía humillarse en la presencia de Dios, que sabía reconocer a Dios, que sabía que Dios era quien lo daba todo y lo hacía todo. Porque un hombre, una mujer que tiene el corazón conforme al Señor son hombres y mujeres que reconocemos que Dios es el dador de la vida, el autor de la vida, el consumador de la vida y el que lo hace todo. Amén. Sí, Señor. Él lo hace todo. Entonces, dice aquí, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, ¿qué terminó él? Sí, pero ¿qué terminó? La casa de Dios, la casa de Jehová y la casa real, o sea, su casa.
Mire usted, hermano, mire usted qué tremendo aquí esto. Porque esto es una representación. Acuérdese que nosotros tenemos una representación. Y la representación es, hermano, que nosotros habitamos en una casa, como el rey habitaba en una casa, pero había una casa para Dios. Ahora nosotros habitamos en una casa, en el espíritu ahora. Habitamos en una casa natural, pero Dios habita en una casa no hecha por manos de hombres. Y esa casa somos nosotros. Amén. Amén. Es que esto es importante entenderlo, porque la gente siempre se pega de templo. Por eso hay mucha gente esperando que se reedifique el templo, que haya una construcción de un templo. El que lo quiera creer, que lo crea. Eso no es doctrina. Porque esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque mucha gente habla de esto, que se va a reedificar nuevamente el templo, y hay quienes lo discuten y buscan en la palabra y dicen que sí, que se va a reedificar. Yo le voy a decir una cosa, que se edifique o que no se edifique el templo, lo importante es el templo que Dios está edificando. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo importante no era hacer un templo natural. Dios lo dijo. No era un templo físico. Dios dijo que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Amén. Por más lindo que ahora los judíos pudieran quitar la mezquita de Omar de allá donde está y construir el templo, por más lindo que lo hicieran, por más oro que le metieran, ahí no es donde va a llegar el Mesías. Nosotros no sabemos. O sea, uno tiene que meditar en eso, que no es un templo físico, sino un templo espiritual. Un templo espiritual. Un templo que dignifique su nombre. Un templo que honre su nombre. Un templo que está limpio. Amén. Un templo que es santo. Un Amén. templo apartado para Dios. Amén. Ese es el templo. Ese es el templo. Entonces, aquí vemos cómo las dos cosas fueron terminadas al tiempo. Su casa, la casa real, pero terminó la casa de Dios. Terminó la casa de Dios. Y mire lo que dice aquí. Y todo lo que Salomón quiso hacer. O sea que hay algo bien importante aquí. Él cumplió con lo que Dios le mandó, pero también lo que él quiso hacer. Porque este hombre no tenía un corazón para Dios. Él hizo cosas para Dios y hizo muchas cosas que Dios no le mandó a hacer. En cuanto al templo, siguió la instrucción, construyó, hizo. Pero aquí dice, y todo lo que Salomón quiso hacer. Porque hay gente que piensa que yo estoy haciendo esto para Dios y está correcto. Pero no es que yo haga esto para Dios y está correcto. Es lo que Dios me mande a hacer. Amén. Por eso cuando Dios me pone algo en el corazón y yo no lo hago, estoy desobedeciendo. Amén. Si Dios me pone algo en el corazón para hacer y no lo hago, si Dios me dice a mí que haga una cosa y no la hago, estoy desobedeciendo. Eso no es un corazón para Dios. Un corazón para Dios es el corazón que sabe obedecer a Dios. Amén. Simplemente sigue la instrucción. Amén. Hace lo que tiene que hacer. Y dice el 2. Jehová apareció a Salomón la segunda vez. La segunda vez. Como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración, Salomón,
Mire usted que pasó toda la fiesta. Dios dejó que pasara toda la fiesta. Acuérdese la oración que hizo Salomón. La manera como oró. La casa que yo he edificado, la casa que yo he hecho. Tú honraste la casa de mi padre. Yo. Entonces Dios se le apareció. Dios se le apareció. Porque él no le dijo, Señor, nosotros queremos guardar tus mandamientos o queremos guardar tus estatutos o nosotros te pedimos que nos ayudes a guardar tus mandamientos, que nos cuides, porque reconocemos que tú eres Dios, porque reconocemos que tú eres santo, porque reconocemos que tú eres puro, porque reconocemos que tú eres perfecto. Ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a guardar tus mandamientos y tus estatutos, ayúdanos a guardar tus preceptos. Eso no fue lo que pidió Salomón. Aquí dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho ¿dónde? En mi presencia. Que lo hiciste en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar. Santificar es apartar. Quiere decir, yo he apartado esta casa. Por eso es que el templo de Salomón tiene una representación tan grande. Porque el templo de Salomón fue el primer templo que se construyó. Porque Dios lo que mandó a hacer en el desierto fue un tabernáculo que era movible, que iba con el pueblo. Y ahí Dios descendía. O sea, descendía la presencia de Él. Que se entiende ahora que es el Espíritu Santo. El tabernáculo. Pero mire usted algo bien representativo. El pueblo salió del desierto. Dios siguió habitando en tiendas. Llegó el tiempo de los jueces, 300 años. Dios habitaba en tiendas. Llegó el tiempo de Saúl. 40 años, Dios seguía habitando en tiendas y fue con David que Dios quiso que su hijo, ni siquiera David, pasaron otros 40 años del reinado de David, donde Dios seguía habitando en una tienda. Hasta cuando llegó el momento donde Dios quería que se edificara un templo. Mire usted la importancia de edificar el templo. Nosotros sabemos que ese templo somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, por eso Dios no está interesado en un edificio. Por eso Dios está sacando al pueblo de los lugares, para que entendamos que no es un edificio, es un templo que no es hecho por mano de hombre, sino un templo que Dios está formando en todos nosotros. Amén. Ese es el templo. Ahora somos templo de Dios. Entonces vaya meditando en esto, porque aquí va a hablar de eso. Dice aquí, yo he oído tu oración y tu ruego que he hecho en mi presencia. ¿Qué has hecho en mi presencia? Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Para poner mi nombre. Yo quiero poner mi nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Cristo es el nombre de Dios. Mire usted qué es lo que Él quiere poner, su nombre, su imagen, su carácter, su vida. Eso es lo que Él quiere poner. Dice ahí, yo he puesto mi nombre, para poner mi nombre en ella. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Amén. Amén. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Dice entonces aquí, y en ella estarán, ¿qué cosa? Mis ojos y mi corazón, ¿cuánto tiempo? Todos los días. ¿A dónde estaba apuntando esto? Esto no estaba apuntando a un templo físico. Porque si el mismo Jesús dijo a la samaritana que no se iba a adorar
ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Amén. Señor. Amén. Entonces estaba hablando de un templo espiritual. ¿Qué iba a tener ahí? Su nombre. ¿Qué más? Sus ojos. ¿Y qué más? Su corazón. Mire usted por qué entonces Dios necesita, hermano, tener el corazón en nuestro corazón. Que nuestro corazón esté en su corazón. Porque no puede haber dos corazones. No hay un cuerpo con dos corazones. Hay un solo corazón. Yo quiero, hermano, es que es tan hermoso cuando Dios habla. Porque mire usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando habla de los ojos, si yo voy a poner mis ojos ahí, ustedes no van a mirar con sus ojos, van a mirar con mis ojos. Amén. Amén. Y mi nombre, que es el carácter, y mi corazón. Yo quiero poner el corazón ahí. Yo quiero poner el corazón en ustedes. Yo quiero que ustedes tengan mi corazón. Amén. Yo quiero que pongan mi corazón. Eso es lo más importante, que pongan mi corazón. Dice aquí, es grande. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre. Usted ve que fue Dios quien vino y se lo advirtió. Y si tú anduvieres, ¿qué? Delante de mí, como anduvo David tu padre. O sea, si tú haces lo que tu padre hizo, si tú caminas como caminó tu padre, si tú vives como vivió tu padre. La gente podrá decir, pero la vida de David, es que no importa. Usted ve que Dios no está hablando aquí de un hombre débil, no. Dios está hablando de un hombre conforme a su corazón. Amén. Señor. Dice aquí, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón, ¿en qué? En integridad de corazón, en integridad de corazón. En integridad de corazón. Tiene que haber integridad. ¿Y qué es integridad de corazón? Integridad de corazón es santidad. ¿Qué es integridad de corazón? Integridad es, hermano, que nosotros sepamos desnudarnos en la presencia de Dios. Amén. No hay cosas guardadas, no hay cosas escondidas, no hay cosas ocultas. No hay cosas ocultas. Esto es importante para nosotros. Por eso tenemos que pedirle a Dios tanto entendimiento, Amén. tanta capacidad, Amén. comprender qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. ¿Por qué está tratando con nosotros? ¿Por qué está hablándonos de esta manera? ¿Por qué el pueblo que Él está levantando hoy? Hermano, el remanente que Él está levantando hoy, donde quiera que esté ese remanente, tiene que tener el corazón para Dios. Amén. Tiene que tener el corazón para Dios. Por eso aquellos que estamos por la gracia de Dios dirigiendo, tenemos que tener un corazón para Dios. Amén. Para que haya ejemplo, para que haya testimonio, para que haya vida. Para que haya vida, porque tiene que haber vida. Entonces dice aquí, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Haciendo las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Usted ve por qué Dios tiene que hablar, no importa que sea el hijo. Dios tiene que hablarle también al hijo. Amén.
Así como cuando Dios llamó a Abraham, ¿se le apareció después a quién? ¿A quién se le apareció? Se le apareció también a Isaac. Y se le apareció también a Jacob. Se le apareció a Jacob. Porque es necesario que nosotros entendamos y comprendamos esto. Entendamos qué es lo que Dios está haciendo. Cómo Dios está trabajando. Cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Cómo Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos el llamamiento, el propósito de Dios, el plan de Dios, el designio de Dios, el designio de la voluntad de Dios. Porque hay una voluntad de Dios para nosotros. Dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como habló de David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Hermano, porque es un privilegio, es un privilegio. ¿Es qué? Un privilegio. Así como todo padre desea que sus hijos vivan ¿para quién? Para Dios. ¿Que vivan para quién? Para Dios. Que vivan para Dios. Que vivan para el plan de Dios. Que vivan para el designio de Dios. Que vivan para la voluntad de Dios. Que vivan para el plan eterno. Nadie va a querer que sus hijos se pierdan. Nadie. Un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, va a querer que sus hijos vivan para Dios y para la gloria de Dios. Amén. Y por eso la bendición grande que tenía David aquí era que él iba a ver un hijo sentado en el trono, pero iba a haber descendencia. Ahora ya él la cumplió con Salomón. David se fue contento. ¿Por qué se fue contento David? Porque vio a su hijo puesto en el trono. El único rey que vio a su hijo en el trono. El único. Ningún otro. Ya que Dios el privilegio que le dio a David es grande, porque para poder poner un rey tiene que haber muerto el otro. Son como los papas. No es verdad que van a poner un papa porque el otro se está muriendo. Tienen que esperar que se muera, que se vaya. Y después pasan por el cónclave, la reunión de los cardenales para elegir el papa. O sea que es importante entender eso. No se puede poner un presidente estando otro. En ninguna nación hacen elecciones para elegir un presidente y lo ponen sin haber salido el otro. O sea que el privilegio que tuvo David fue muy grande. Pues Dios le ofrece las mismas promesas que le dio a David. Se las hace a Salomón. Por eso Dios estaba esperando que Salomón tuviera un corazón para Dios. Y aunque Dios sabía todas las cosas y ya sabía lo que iba a pasar, pero ese no es el asunto, no es lo que Dios sabía, es lo que Dios está esperando que hagamos los hombres. Amén. Señor. Porque aunque Dios conoce el designio, hay gente que después que hace las cosas malas, Dios sabía que yo me iba a torcer, ya Dios sabía que yo iba a hacer lo malo, Dios sabe. Pues claro que Dios lo sabe todo, Él es soberano. Yo tengo que meditar así, Él es soberano. Yo lo que tengo que pensar es que yo tengo que actuar como si Dios no supiera el futuro. Como si dependiera de mí, aunque no depende de mí. Yo me voy a esforzar para hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que yo me voy a esforzar. Entonces dice aquí, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. No va a faltar varón. Mas si obstinadamente. ¿Sí qué? Obstinadamente. Con obstinación. ¿Y qué es obstinación? Cansancio. Un obstinado es alguien que se empecina en hacer lo incorrecto. No voy a decir por qué. Porque hay cosas que Dios las manda a hacer de cierta manera y Dios probablemente pasa por alto. Pero mire usted por qué un hombre que tenga el corazón de Dios, Dios le pasa.
Y le voy a decir por qué Dios le pasa a un hombre que tenga el corazón para Dios y se sabe humillar. Cuando David sintió transportar el arca de Dios, hermano, cuando David sintió transportar el arca de Dios, usted sabe lo que hizo David. Le consiguió unos bueyes y unos carros nuevos para transportar el arca. El arca de Dios no se podía mover como David la quiso mover en esa oportunidad. Y fue cuando Dios toma a Usa como un instrumento para sacrificarlo. Porque Usa vino y metió la mano, no era culpable. Usa simplemente, el arca se iba a caer porque los bueyes tropezaron. Y la carreta se iba a caer donde iba el arca. Inmediatamente Usa mete la mano y viene Dios y mata a Usa inmediatamente. Y le dañó la fiesta a David, porque David estaba contento, porque estaba trayendo el arca de Dios, porque sabía que el arca de Dios no podía estar por allá en tierra, en otra tierra extraña. Tenía que estar con el pueblo de Dios. Y él tomó la decisión de traer nuevamente el arca. Ya nosotros sabemos, hermano, qué representa el arca. Nosotros sabemos lo que representa el tabernáculo caído de David. Sabemos que representa al Espíritu Santo y que Dios lo está restaurando. Que Dios está restaurando, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no necesita ser restaurado. Lo que tiene que ser restaurada es la confianza en el Espíritu Santo. Entonces Dios nos está volviendo nuevamente al Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es entender cómo David estaba desobedeciendo un mandamiento. Pero David se humilló y le preguntó a Dios. ¿Sabe por qué David falló? Porque David no le preguntó a Dios. No porque quizás David lo conocía o no lo conocía, yo no lo sé. Pero él era rey sobre Israel. Tenía que conocer la ley de Dios. Así como un sacerdote debe conocer a Dios, debe temer a Dios, debe vivir para Dios. No como los hijos de Elí, que eran hombres que impíos. Que eran hombres que impíos, que no conocían a Dios. Entonces, aquí David falló. Dios le dañó la fiesta porque le mató a Usa, probablemente una persona muy amada para David. Y se la dañó por haber desobedecido, lo mató por haber ¿qué? Desobedecido, porque no hizo las cosas como Dios quería que se hicieran. Después fue que hizo las cosas de manera correcta y el arca fue transportada en hombros de los sacerdotes, que era como Dios lo decía. Y ahí hubo tremenda fiesta, que ahí fue donde danzó en la presencia de Dios y su mujer lo criticó y él dijo: yo no solamente estoy dispuesto a hacer esto, sino que aún seré más vil por causa de Jehová. Porque tenía un corazón para Dios, amaba a Dios. Por eso es que aquí dice obstinadamente. Si David se empeña y hace las cosas obstinadamente, hermano, ¿usted cree que Dios se complace? Y David hubiera dicho: pues me mató a este, ahora yo traigo como quiera el arca en la carreta. Hermano, eso es una tremenda enseñanza para nosotros, porque cuando Dios hace algo en medio de un pueblo, como me ha tocado vivirlo a mí, que Dios hizo sacrificios de personas y en lugar de preguntarle a Dios por qué pasó esto, por qué sucedió esto, hermano, obstinadamente seguíamos desobedeciendo los mandamientos. Cuando Dios enseña, ¿qué hace Dios? Enseña. Sacrifica para enseñar. Sacrifica para mostrar que estamos incorrectos. Aquí dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿No empezó a adorar a los dioses de las mujeres? Adorar los dioses de las mujeres.
Y dice aquí el 7, yo cortaré a Israel. ¿Qué hace Dios? Cortaré. ¿Y qué es cortar? ¿Qué es cortar? Separar. Yo lo corto en mi presencia. Yo lo corto. Por eso esto es tan importante, hermano, tener un corazón para Dios. Que el pueblo tenga un corazón para Dios. Que sepamos qué es tener corazón para Dios, qué es entregarme a Dios, qué es darme a Dios, qué es someterme a Dios, qué es decirle al Señor, aquí estoy, Señor, con mi vida. Señor, para que tú la limpies, Señor, para que tú la laves, Señor, para que tú la purifiques, Señor, para que tú me lleves a vivir para ti, Señor, solamente para ti y para la gloria de tu nombre. Amén. Señor. Porque nadie vino perfecto, hermano. Nadie vino santo a la presencia de Dios. Hermano, la gente cree que porque fue perdonado su pecado de la vida pasada, ya es santo. Ya es santo. Y eso es triste. Eso es muy triste que eso pase. Es muy triste que eso acontezca. Porque cuánta gente está celebrando la salvación. Ya tengo salvación, ya tengo vida eterna. Cristo me perdonó. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Y no leen la otra porción. Oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y andar conforme al Espíritu es vivir para Dios, entregarme a Dios, someterme a Dios y tener un corazón dispuesto para Dios todo el tiempo. Amén. Entrega total. No entrega medias. No entrega de un día. No entrega de un rato. Sino una entrega total. Dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿Lo cortó o no lo cortó? ¿Sabe usted que por misericordia Dios dejó un remanente del pueblo israelita? Sí. Pero las 10 tribus nunca se supieron dónde están. Nunca. Lo que hay es de las 2 tribus, de la de Judá y de la de Benjamín. Y eso por las promesas, por las misericordias fieles a David. Mire usted lo que hizo un hombre, cómo preservó la posteridad, cómo guardó la posteridad. Por haber vivido para Dios, por haberse entregado a Dios, por haberse sometido a Dios de corazón. Mire usted la importancia de entregarse a Dios de corazón, de entregarse a Dios sin reservas, sin condiciones, sin cosas guardadas, sin cosas escondidas, sin, hermano, sin intereses personales. Yo no puedo estar, hermano, entregado a Dios con intereses personales, buscando lo mío, buscando lo personal, buscando mis prebendas, buscando mis beneficios. Yo no puedo entregarme de esa manera. Ningún pueblo tampoco puede entregarse de esa manera, buscando intereses personales. El único interés que tenemos nosotros es que el nombre del Señor sea levantado en medio del pueblo de Dios. Amén. No hay otro interés. No hay otro. No hay otro. Que se entregue el pueblo completamente. Que se dé totalmente. Por eso Dios está tratando con hermanos de las naciones, con personajes de las naciones, hermanos de las naciones. Instrumentos. Hombres que Dios está poniendo al frente. Hombres que Dios está capacitando. Por eso Dios ha dicho que está despertando nuevamente el espíritu de Nehemías, de Zorobabel, el espíritu de Esdras, el espíritu de los restauradores, el espíritu de Elías, el espíritu, hermano, de esos hombres y de esas mujeres que se entregaron para Dios, el espíritu de las mujeres piadosas de Jerusalén, el espíritu de los valdenses y de los albigenses, que estuvieron dispuestos a entregarse y a darse por causa del plan de Dios y del propósito de Dios. Una obra grande está haciendo Dios. Una obra poderosa. Dios nos va a volver a la piedad primitiva, ¿no?
Y si no me toca verlo a mí, lo van a ver ustedes. Pero hermano, Dios va a volver un pueblo a la piedad primitiva. Vamos a ver la piedad verdaderamente en medio de este mundo malo, en medio de este mundo perverso, hermano. Ahí nos damos cuenta nosotros cuánto Dios tiene que limpiarnos, cuánto Dios tiene que lavarnos, porque nosotros estamos tan untados de todos los intereses humanos, de toda la basura humana, de las persecuciones, de las opresiones, de las presiones del mundo, de las opresiones del enemigo. Y por eso Dios tiene que apartarnos a nosotros. Por eso ahora tenemos que resistir al diablo. Ahora tenemos que estar firmes en la fe, resistir al diablo, y de nosotros va a huir. Amén. No podemos claudicar, hermano, con cualquier situación que estemos pasando. No podemos claudicar con cualquier cosita que nos esté aconteciendo. No podemos claudicar. Tenemos que permanecer. Amén. Dios quiere que permanezcamos. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que permanezcamos. No cabe. Él quiere que permanezcamos. Él quiere que permanezcamos. Aquí dice: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. ¿Qué va a hacer Dios? La echaré de delante de mí. ¿Qué hace Dios con la casa? Hermano, ahora, ¿cómo va a echar una casa física? Pero Dios sí nos puede echar a nosotros de su presencia. ¿Debe por qué Dios quiere que yo guarde sus mandamientos? Amén. Hermano, es tan sencillo. Es tan sencillo. Hermano, guardar los mandamientos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo a los discípulos: si me amáis, guardad los mandamientos. Y les dijo: un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Mira algo tan elemental. Amarse con sus hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Aborrecernos, golpearnos, empujar, codiarnos. ¿No lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Por eso es que Dios trabaja con su pueblo. Dios está limpiando un pueblo y está dando tiempo a un pueblo que se someta, a un pueblo que se entregue, a un pueblo que se dé, a un pueblo que esté dispuesto a pagar el precio del cambio, a un pueblo que guarde los mandamientos como Dios tiene que guardar, porque la gente a veces está imaginando: ¿qué es eso de restauración? ¿Y qué son los mandamientos? Eso que le mandó a Israel, allá a Israel. No, los mandamientos son lo que nos ha hablado a nosotros, lo que nos ha dicho a nosotros, porque nosotros somos un templo santo para Dios, y Dios espera que este templo tenga un corazón dispuesto para Él. Amén. Corazón entregado, corazón sometido. Dice aquí: y esta casa que estaba en estima, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será, ¿por qué? Por proverbio y refrán a todos los pueblos. Sabiduría. ¿Proverbio y qué? Refrán. ¿Qué va a venir? Vergüenza. ¿Qué va a venir? Oprobio. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará. ¿Se qué? Asombrará. Se asombrará, producirá asombro. Y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué ha hecho? ¿Por qué? ¿Ve usted la importancia de esto? ¿Por qué?
¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué será que lo hace Dios? ¿Por gusto? ¿Por capricho? Entonces, bueno, que nosotros lo entendamos mucho, porque Dios nos está hablando de nuestra vida personal. Es bueno, porque cada uno formamos parte del templo de Dios. Amén. Señor. Ahora, Dios quiere un templo sucio, No. un templo lleno de inmundicia, hermano. No. Un templo donde no se alabe a Dios, donde no se honre a Dios. Hermano, porque, hermano, aún con nuestra boca, ¿cómo es que de nuestra misma boca, hermano, van a salir dos aguas? Una dulce y una amarga. Con la misma boca que alabamos a Dios, maldecimos a los hombres. Y decimos palabras descompuestas. Yo no entiendo eso, hermano. ¿Cómo yo le voy a cantar tan lindo a Dios aquí? Y voy a estar sacando por mi boca palabras que no convienen. Cuando aún la Biblia dice que ninguna palabra, ¿cuántas? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna. Pues es que yo tengo que medir mis pasos. ¿Qué yo digo? ¿Qué yo hablo? Hermano, ¿cómo actúo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Eso es lo que Dios quiere. Dios está tratando con nuestras vidas para que entendamos el propósito, el designio de su santa voluntad, lo que Él quiere hacer, cómo Él quiere obrar, cómo Él quiere trabajar, cómo Él quiere ejecutar. Aquí dice, y dirán, por cuanto dejaron ¿a quién? Jehová. A Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Todo este mal. ¿Qué trajo Dios? Todo ese mal. Ahí es donde nosotros entendemos por qué Jeremías se lamentó. ¿Qué hizo Jeremías? Lamentarse. Se lamentó. Hubo lamento. ¿Por qué hubo lamento? Porque vio la casa destruida. ¿Por qué hubo lamento? Porque vio, hermano, todo lo que estaba aconteciendo con el pueblo. ¿Por qué hubo lamento? Porque vio lo que había pasado con ese pueblo a quien Dios le había dado tanto, a quien Dios le había entregado tanto. Hermano, ¿por qué Dios le está diciendo esto aquí a Salomón? Una advertencia. Porque Dios sabe todas las cosas. Porque Dios sabe lo que puede pasar en el futuro. ¿Usted lo entiende? Porque Dios sabe lo que puede pasar en el futuro. Y Dios advierte para que eso no acontezca. ¿Para qué advierte Dios? Para que no acontezca. Cuando Dios manda a un profeta, hermano, a un pueblo, le está mandando profeta y le está advirtiendo, es para que no vaya a pasar. El profeta no está para anunciar un juicio. El profeta está para anunciar que eso puede pasar si no se obedece a Dios. Por 5 reinados estuvo Jeremías con otros profetas advirtiendo al pueblo de lo que venía, de lo que venía, de lo que venía. Mire, tienen que obedecer, mire, obedezcan a Dios. Si ustedes no obedecen a Dios, mire, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, Dios va a hacer lo otro. Pero el pueblo no estuvo dispuesto a oír, ni el rey porque no tenía corazón, y mucho menos el pueblo. Porque si el pueblo hubiera estado dispuesto y hubiera tenido corazón, el pueblo se libra, aunque el rey sea quitado. Pero el pueblo siguió al rey. El rey torcido y el pueblo torcido. Por eso es que es tan importante esto. Y yo quiero que venga usted a Jeremías para que usted vea Lamentaciones de Jeremías. Nada más con el capítulo 1. Porque hubo una advertencia aquí de parte de Dios, hermano. Dios le estaba diciendo aquí a Salomón algo muy grande. Lamentaciones, capítulo 1.
Dice versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. ¿Se ha vuelto cómo? Como viuda. Como viuda. ¿Qué es una viuda? Sola. Sin marido. Se fue el marido. Se va el marido. Y el marido de la iglesia y el marido del pueblo es Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace Dios? Se va. Se va de los lugares. Dice aquí, pues si se va el Señor es porque se fue el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Señor no habita aquí abajo. Él está aquí en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Él no habita en templos. Él no puede habitar, hermano. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria y su grandeza. Él no está aquí en persona. Él está aquí en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Ay, de todos los amantes no tiene quien la consuele. Todos los amantes que tenía y ahora ya no tiene quien la consuele. Por haberse ido con los amantes fue que fue entregada. Por haberse ido con los amantes fue que fue dejada sola. Por haberse ido con los amantes fue que vino a quedarse viuda. Porque el verdadero esposo se fue. Y ahora que el esposo se fue, entonces los amantes no la quieren. Y dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en su mejilla. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Por eso es que entran esos espíritus y destruyen. Y acaban. Porque ahora ya los amantes ya no son amigos. ¿Son qué? Enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso, no halló reposo. Buscó y buscó, y en lugar de seguir contenta con el esposo que la desposó, se fue tras otros amantes. No estaba contenta con lo que el Señor le había entregado. Es como si nosotros no estamos contentos con lo que Dios está haciendo con nosotros, con lo que Dios nos ha dado. Y comenzamos a buscar variedad y placer. Comenzamos a inventar y a decir, vamos aquí a construir y hagamos aquí y hagamos allá. Y si Dios comienza a prosperar, empezamos a inventar y a hacer cosas que Dios no ha dicho. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Ay, 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 ay. Los enemigos son los que han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Se rebeló. Hermano, yo quiero que usted vaya aplicando esto a nuestra vida personal. Porque yo soy templo de Dios. Amén. Yo soy casa de Dios. Y a esta casa le puede pasar lo mismo. A esta casa le puede suceder lo mismo. A esta casa donde Dios ha puesto sus ojos, su nombre, su corazón, o a un grupo. Por eso es que es tan importante, hermano, cuando nosotros buscamos lo que tenemos que buscar y hacemos lo que tenemos que hacer y vivimos para quien tenemos que vivir. Amén. Y nos entregamos a quien nos tenemos que entregar, al que nos dio la vida y al que nos perdonó, al que nos sanó, al que nos restauró, al que nos levantó en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. ¿Fue qué? Removida. Oh my God. Hermano, por eso es que Dios lo representó tan grandemente con la destrucción de Jerusalén. Dios estaba representando y estaba representando la destrucción de todas las cosas. Como Dios ha destruido en muchos lugares, como Dios ha asolado en muchos lugares, como Dios ha roto en muchos lugares. Y dice aquí, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscaba su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Ay, Señor, no hay sino lamentación. Hermano, ¿por qué tenemos que lamentarnos cuando Dios advierte? ¿Por qué mejor no obedecer? Amén. ¿Por qué mejor no decirle, Señor, aquí estoy? Amén. Siempre Dios manda advertencia a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque Dios es bueno. Amén. Porque su misericordia ha estado con nosotros. Amén. Porque Él quiere preservar. Él no quiere destruir. La intención de Dios nunca es destruir. Es preservar. Amén. Es guardar. Es cuidar. Amén. Amén. ¿Por qué Dios está pidiendo el corazón a su pueblo? ¿Por qué Dios está hablando? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Dios no está pidiendo más nada. El corazón. Dios no nos está pidiendo oro ni plata. El corazón. Dios nos está diciendo, entrégate de corazón, ven a mí de corazón. Entregarte de corazón, que tú estés dispuesto, dispuesta a guardar mis mandamientos, a guardar mis estatutos, a guardar mis preceptos, a velar para que eso sea guardado, a velar para que eso sea cuidado, a velar para que hagas conforme a lo que yo te he ordenado. No me cambies nada, no quieras hacerlo de otra manera ni a la manera tuya. Hazlo como yo te lo estoy diciendo. Amén. Amén. Como dice el Señor en el Salmo, si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera escuchado mi pueblo. Porque Dios se va a cuidar muy bien en este tiempo, como Dios lo ha dicho, de que lo que va a entregar, no lo va a poner en manos de cualquiera. Porque la gloria postrera, que es mayor que la primera, no va a ser administrada por cualquiera. Dios ha comenzado a mandar palabras, como Dios comenzó a mandar palabras por Samuel, hermano. Samuel estaba en un tiempo de transición entre el tiempo final del caos y anarquía en Israel, 300 años de cautiverio, y el tiempo donde iba a comenzar Dios un nuevo tiempo, que tristemente el pueblo, por pedir un rey conforme a las demás naciones, atrasó el propósito. Entonces no había corazón. Dios no podía darle un hombre conforme al corazón de él, porque el pueblo no tenía ni siquiera el corazón para Dios. El pueblo tenía el corazón tan dañado, estaba tan mal acostumbrado, que quería un rey como las demás naciones. Danos un rey. Nosotros no queremos un profetica aquí.
que venga a profetizarnos, danos un rey. Como que ahora el pueblo comienza a decir, pastor, ¿dónde está la cobertura? Organicémonos, hagamos un concilio, hagamos una organización. Aquí no estamos para hacer una organización ni un concilio. Aquí estamos para seguir la instrucción de Dios. Amén. Porque hay presiones de todos los lados. Por eso es que la gente está tan acostumbrada, hermano. La gente tiene formas, está llena de formas, está llena, hermano, de cosas que ha aprendido allá en el otro lado. Y está tan dañada y tan prejuiciada que quiere venir a hacer las cosas a la manera como lo está pensando. Y por eso Dios se está dirigiendo. Dios está trabajando con nosotros. Amén. Y nos está mostrando que nadie va a reinar. Y hay uno solo que es rey. Amén. Se llama Jesucristo. Entonces Dios necesita ese pueblo. Cuando yo veo, hermano, en el libro de Lamentaciones, cómo cayó el pueblo y cómo Jeremías se lamentó. Jeremías no se alegró, Jeremías se lamentó. Se lamentó de ver lo que había pasado. Se lamentó de ver lo que había sucedido. Se lamentó de ver el dolor que estaba viviendo el pueblo. ¿Por qué? Porque hubo destrucción. Yo me imagino aquello cuando sacaron al rey y le sacaron los ojos. Primero le mataron los hijos en la presencia de él y después le sacaron los ojos. ¿Cómo quedó? Qué tristeza, qué dolor. Y Dios necesita que nosotros aprendamos. Amén. ¿Qué es lo que es tener un corazón para Dios? Porque este pueblo no tuvo corazón para Dios. Ni el rey, ni el pueblo. Ni el rey, ni el pueblo. Y por lo menos el rey hubiera tenido corazón. O por lo menos el pueblo. Pero ni el rey ni el pueblo. Dice aquí, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por comida todas las cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿De su qué? De su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. No podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Usted ve cómo Dios entregó a ese pueblo que era amado para él. Para que nunca nos consideremos niños consentidos, mimados y que Dios no va a hacer nada conmigo y que Dios me va a pasar por alto todo. Amén. Juicio divino. Dios no me va a pasar a mí por alto las cosas. Nada. Dios me la va a pasar por alto. Dios no me la va a pasar por alto. Dios quiere que nosotros meditemos, porque ese es el problema con el pueblo. El pueblo dice, Cristo me salvó, Cristo me libertó, Cristo me limpió y yo voy para el cielo. Y Dios dice, no te vistas, que no vas.
Porque no es el hecho que Dios me perdonó un día. Es el hecho de que yo me entregue, de que yo viva para Él, de que yo me someta a Él. Amén. Que sepamos que Él está edificando. Que entendamos que Él está edificando. ¿Y por qué lo está edificando? ¿Y para qué lo está edificando? ¿Cuál es el propósito? El designio de su voluntad. Esto es grande. Hermano, es muy grande. El 15, ¿no? El 15. El Señor ha aullado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha aullado a todos los hombres fuertes. Se quedaron sin hombres fuertes. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha aullado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas. Porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¿Quién prevaleció? El enemigo. El enemigo. El enemigo entró, acabó, destruyó. Hubo destrucción por doquier. Sión extendió sus manos. No tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oí ahora, pueblos todos, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. Un corazón de un pueblo que no se entregó para Dios. ¿Cómo estaba el corazón de ese pueblo? Estaba entristecido, adolorido, cuando hubiera podido estar en otra condición, cuando hubiera podido estar alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Por eso esto lo aplicamos, hermano, como pueblo, lo aplicamos en nuestra vida individual, lo aplicamos a aquel que Dios ha puesto en el frente. ¿Por qué tiene que tener un corazón para Dios, entregado para Dios, para guardar los mandamientos, para guardar los estatutos, hermano? Porque cuánto dolor, cuánto quebranto se puede evitar, hermano, cuando nos sometemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto nos podemos evitar dolores, quebrantos, desengaños? Dios no quiere que nosotros nos lamentemos. No. ¿Mire usted por qué llegó a esto el profeta? Después de que escribió tanto y habló tanto y dijo tanto. ¿Cuánto llegó el profeta ahí? A lamentarse. ¿Y de qué manera? En lugar de estar ese corazón entregado a Dios, ¿cómo estaba ahora? Adolorido. Por no haberse entregado, por no haberse dado, por no haberse sometido. Por eso es que Dios está hablándole a su pueblo de entrega, porque Él está hablando a este remanente. Nosotros relativamente llevamos poco tiempo, pero Dios le está hablando para que nos sirva toda la experiencia
que ha vivido Israel a través de los siglos, toda la experiencia que ha vivido su pueblo, toda la experiencia que ha vivido su iglesia, toda la experiencia que nos ha tocado vivir a nosotros, a algunos, porque no todos lo han vivido. Algunos son vírgenes en eso, no lo han vivido, pero otros lo hemos vivido. Otros hemos conocido cómo cuando no se obedece a Dios y no se guardan los mandamientos de Dios, cómo se cae en cautiverio, cómo caemos en condiciones, hermanos, nefastas, en condiciones lamentables, por no haber tenido un corazón para Dios, por no haberlo entregado a Dios, por no haberlo dado el corazón a Dios. Se lo dimos mejor a los afanes de esta vida, se lo dimos mejor a las angustias de las riquezas, se lo dimos mejor, hermano, a cualquier otra situación en esta tierra, se lo dimos más fácil al sexo, o se lo dimos más fácil a la perversión, o a la fornicación, o a la mentira, o al engaño. Y Dios no quiere eso. Dios le está hablando a un pueblo para que ese pueblo se santifique y se purifique, y ese pueblo tenga un corazón para Dios. Amén. Dios necesita hombres y mujeres entregados. Amén. Pero no de apariencia, ni por interés. Porque ¿de qué sirve tener a alguien que se te entrega aparentemente y lo hace por interés? Como esas jovencitas en nuestros países que se entregan a esos hombres ricos, no porque los aman ni los quieren, sino por cuánto tienen en el bolsillo. Y no tiene sentido, no vale la pena. No es por lo que Dios me da, no es por lo que Dios tiene, no es por nada de esas cosas, es por amor. Amén. Entrega voluntaria. Una entrega, por eso, hermano, el que le entrega todo a Dios, hermano, el que le da todo a Dios, tiene toda la bendición, Amén. la puede disfrutar Amén. y se lo dio a Dios. Amén. Entrega su vida, se entrega por completo, le da todo, está dispuesto para todo. Esa persona, hermano, no tiene pereza. En esa persona no hay vagancia. Esa persona está dispuesta a ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Porque cuando nos enamoramos, ¿cuánto tiempo estamos para la persona enamorada? ¿Cuánto tiempo quiere estar con la persona? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Medio minuto? Y yo digo, amo a Dios. ¿Cuánto tiempo me entrego? ¿Cuánto tiempo me doy? Dios quiere una entrega total. Quiere una entrega de todo tiempo. Amén. Quiere un corazón para Dios. Un corazón para Dios. Amén. Corazón sometido. Amén. Corazón que no le niega nada. Hermano, los fracasos han venido porque no hay corazón. Se han buscado otros intereses. Se han buscado otros intereses y no hay corazón para Dios. No hay corazón. Se ha buscado, hermano, recompensa. Se ha buscado posición. Se ha buscado. Por eso es que se ha puesto la mirada en los hombres y no en Dios. Y cuando el hombre se cae, entonces se caen con los hombres. ¿Cómo es posible, hermano, que yo me caiga con el hombre? Hermano, se pueden caer los que se caigan. El Señor permanece para siempre. Amén. Dios es Dios, Dios es soberano. Dios lo que necesita es un pueblo que se entregue con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Amén. Que se entregue por completo. Amén. Que se dé completamente. Aquí estoy. Renuncio a todos mis amantes. Renuncio a todo lo que me distrae. Renuncio a todas las cosas de esta tierra. Renuncio para vivir para ti. Amén. El hombre y la mujer que se enamoran, hermano, dejan todo. ¿O no dejan todo? Sí. Dejan la familia y dejan a todo el mundo. Porque se enamoraron.
Simplemente se enamoraron y dejaron todo. Pero nosotros no. No podemos decir que amamos a Dios cuando no nos entregamos de corazón. Y Dios quiere un pueblo entregado, Amén. sometido. ¿Por qué? Claro, que aquí estamos hablando de Salomón y vemos lo terrible de Salomón y cuánto recibió Salomón. Pregunta, ¿cuánto hemos recibido nosotros? Uy, ay, ay, ni me pregunte. Usted dirá, bueno, pastor, yo no he recibido tanto dinero que ha recibido Salomón y las mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, todavía no tengo ni siquiera 2. Lo tendrás. Pero aquí no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de todo lo espiritual. Mucho. Porque la representación de Salomón es que él entregó todo lo material para mostrarnos lo espiritual. Ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? Como lo hizo Salomón. No se acordó de Dios. Se dedicó a darse la gran vida. ¿Y en qué terminó? Mal. Y Dios le advirtió, hermano, porque esa advertencia, eso no pasó en ese tiempo. En ese tiempo no fue destruido el templo de Salomón. Fue destruido mucho después. Mucho después. Y ahí es donde entendemos nosotros qué es lo que Dios quiere hacer. Porque pasó todavía los reinados, todos los reinados de Israel y de Judá, porque se dividió el pueblo. Y pasaron todos esos reinados y años y años y años y años y no se veía nada, no se veía la destrucción. Esa palabra que Dios le dio, que lo iba a raer y todo eso, no lo veían todavía cumplido. Eso lo vinieron a ver cumplido más adelante. Entonces, esto es para que nosotros entendamos, hermano, cómo Dios trabaja. Y ahora Dios quiere, bueno, porque aquí Dios está pidiendo cuentas a cada uno. Y necesita un pueblo entregado. Necesita un pueblo que sometido. Un pueblo sometido. Hermano, es que eso es tremendo, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está dolorido. El corazón está dolorido. Muy dolorido. Ahora, ¿por qué está dolorido? Porque no se dispuso cuando Dios dijo que se dispusiera. Se hubiera evitado el dolor. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar a nosotros. ¿Qué nos quiere evitar? El dolor. Nos quiere evitar. Pudiéramos seguir leyendo, hermano. Aquí todo. Hermano, porque esto es tremendo. Todas lamentaciones. Para que veamos la condición. Para que veamos, hermano, el lamento de Jeremías. Por todo lo que pasó, por todo lo que sucedió. Porque Jeremías no quería ver eso, porque en Jeremías estaba el Espíritu de Cristo. Amén. Y había una insistencia en Jeremías para que ese pueblo se sometiera, para que ese pueblo se entregara. Y ese debe ser el sentir y el corazón que debe tener un instrumento en la mano de Dios, no que viene para destruir al pueblo, no que desea el mal del pueblo, sino que desea que ese pueblo viva para Dios y para la gloria de Dios. Ese es el corazón de un pueblo y el corazón de un líder que no están buscando nada. Como Esdras y Nehemías no buscaron nada. Se entregaron a Dios, vivieron para Dios, se sometieron a Dios. No estaban buscando otra cosa, hermano. El celo de Esdras, cuando los de Israel no se habían apartado de las mujeres extranjeras, hermano, de tal manera que arrancó pelo de la barba y de la cabeza y se humilló en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque le produjo dolor. ¿Que estaban ofendiendo a quién? A Dios. No estaban guardando los mandamientos de Dios. ¿Tenía o no tenía corazón para Dios? Amén. Hermano, ¿cómo no se va a doler uno? Y Dios lo puso al frente. Cuando alguien no anda de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no es para reírse. No, hermano. Eso es para llorar. Porque uno sabe lo que viene.
Uno quiere librar a la gente. Uno dice, mira, mira, así como tú quieres librar al muchacho, ten cuidado, no vaya por ahí. Mira, te puede pasar esto, te puede pasar esto. Llega el día, le pasó. Hasta ahí llegó. Advertencia para que no pase. Que no nos vuelva a pasar a nosotros. Porque ya hemos tenido experiencias. Amén. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo entregado, pueblo sometido, un pueblo que honre a Dios, un pueblo que adore a Dios, un pueblo que exalte a Dios, un pueblo que glorifique a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Un pueblo que tenga corazón todo el tiempo para Dios. Dios no quiere entregar de un rato y de un momento. ¿Cuántos saben lo que es eso? Entrega de un rato. Entrega de un momento. Solamente cuando te aprovecho, cuando te saco producido. Cuando busco lo que quiero. Ahora me interesas. Después no me interesas. Yo tengo que buscar a Dios. Tengo que amar a Dios. Amén. Tengo que entregarme de corazón para Dios todo el tiempo. Amén. Porque Dios quiere que yo viva con Él todo el tiempo. Amén. Y para Él todo el tiempo. Amén. Entregado, sometido. Y que Dios sobre su perfecta voluntad. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando. Para que el propósito de Dios se cumpla. Y el designio de su voluntad se lleve a cabo. Cierra tus ojos.